Abriendo tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3. Por fin llegamos a la parte de los hombres, ¿verdad? Lo que tanto esperaban los varones. Vamos a ver el versículo 7, así que vamos para allá, Primera de Pedro 3, versículo 7. Y estamos en esa sección donde el apóstol Pedro está hablando de la sujeción, ¿no? Es algo que un cristiano verdadero tiene que entender, ¿no? Y vivir y experimentar, ¿no? Porque así comenzó la vida en Cristo, ¿no? Humillándonos delante de Él, entendiendo, ¿no? Que Él es el Señor, no nosotros, y sujetándonos a su voluntad, ¿no? Entonces, vivir bajo sujeción debe ser algo natural en nosotros, pero la verdad es que, digo, como nuevos creyentes, ¿no? Como nuevas criaturas en Cristo, porque lo natural en nosotros sin Cristo es todo lo contrario, ¿verdad? Es la rebeldía, ¿no? Es el orgullo, ¿no? Es el querer hacer nuestra propia voluntad, pero en el Señor hemos entendido que Él es quien manda, Él es el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer. Hemos estado meditando ya durante 3 semanas en los primeros versículos que están enfocados a la mujer, a la esposa cristiana, cómo tiene que verse su sujeción, y vimos, ¿no? Que la sujeción de la mujer, en primer lugar, se ve en su conducta, ¿no? La manera en que se comporta. En segundo lugar, la vemos en su belleza, ¿no? En su estima, no lo que ella realmente estima más, que es más lo interno que lo externo. Y en tercer lugar, la semana pasada vimos, por último, pues su sujeción en el respeto hacia su esposo, ¿no? Cómo puede ver a su esposo al grado de respetarlo y obedecerle, ¿no? Todo esto entendiendo, ¿no? Que la sujeción bíblica es algo voluntario, ¿no? No es algo que se impone. Claro, Dios no lo pide, no lo llega a ordenar, pero realmente nosotros respondemos a esos mandamientos de Dios, pues por amor, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y una forma muy clara de poder mostrar que amamos a Dios es esa: si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús, ¿no? Si amas a Cristo, si amas a Dios realmente, pues se va a ver de una manera en que tú puedas obedecer sus mandamientos, ¿no? Y como veíamos en Juan, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? En eso se muestra el amor a Dios, ¿no? Dice Juan, en que sus mandamientos no son gravosos para nosotros, ¿verdad? Lo que antes era gravoso, era molesto, ¿no? Muy molesto, ahora ya no es algo molesto, ya no es gravoso, ahora lo hacemos porque lo amamos, ¿no? Y esto tiene que ver con ese amor, ¿ok? Y vamos a ver la parte final de esta sección que habla del matrimonio, pero hablando de la responsabilidad del hombre, ¿no? Cómo se ve la sujeción del esposo en el matrimonio, ¿ok? Quisiera leerlo, vamos a leer nuevamente todo el pasaje del verso 1 al verso 7 y iniciamos con una oración, ¿ok? Dice así, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, siendo el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Señor, y muchísimas gracias, damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, nos has traído con bien a este lugar. Te has provisto de este espacio y ese lugar para que podamos reunirnos, y te damos gracias por eso, Señor. Como iglesia te amamos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que cumplas tu propósito por el cual tú nos has traído aquí, Señor. Cumplas tu propósito por el cual tú nos permites el día de hoy abrir tu palabra y poder escudriñarla y meditar en ella, Señor. Danos entendimiento, Señor, de lo que significa el matrimonio, Señor, tanto para hombres como para mujeres. Danos entendimiento, Señor, de qué manera nosotros podemos el día de hoy vivir vidas que te agraden y te honren y te glorifiquen, Señor. Por favor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestras vidas,
redarguyendo nuestro corazón, cambiando nuestra forma de pensar si es necesario, Señor, y poniendo convicciones claras, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Esa obra solamente tú la puedes hacer y es lo que te pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el matrimonio, podemos decirlo de esta manera, es la relación humana más difícil en la que uno pueda encontrarse. La verdad es que es así. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos incompatibles, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Sabes cuántos divorcios hay porque no son compatibles? ¿No? La causa es incompatibilidad. Pues no somos compatibles. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Y así de sencillo, dos pecadores pues no van a ver el uno por el otro, ¿verdad? Es por eso que Cristo vino a redimir, ¿verdad?, al hombre, ¿no? Y a través de Cristo es que un matrimonio realmente puede alcanzar el propósito y el fin por el cual fue creado, que es la gloria de Dios, ¿okay? Y nosotros como creyentes entendemos eso. Estamos, sí, en una relación que se torna muchas veces muy difícil, ¿verdad?, por causa del pecado, ¿no? No solo por el pecado del otro, sino mi pecado principalmente, siempre tenemos que verlo de esa manera, pero es un lugar donde Dios quiere ser glorificado y tenemos que tener muy claro eso, ¿ok? Déjame citar aquí a un hombre llamado Robert Anderson. Él decía: en cualquier matrimonio de más de una semana de antigüedad hay motivos para el divorcio. El truco es encontrar y seguir encontrando motivos para el matrimonio. Y creo que ese es el propósito. ¿Cuál es el motivo del matrimonio? ¿Verdad? Si perdemos de vista el enfoque, ¿no?, de cuál es el propósito del matrimonio, pues vamos a vivir como el mundo, ¿no? Nuestro matrimonio va a fracasar y al final seguramente vamos a terminar divorciados, separados, ¿no? El matrimonio no se trata de nosotros. El matrimonio se trata de Dios, de su gloria. De Dios se trata el matrimonio, ¿no? Y como te he dicho anteriormente, esta sección habla de eso y no quiere decir que esto esté escrito solamente para los hombres el día de hoy, ¿no?, que las mujeres no tienen que estar aquí. No, esto está escrito para todos nosotros, aún solteros, ¿verdad?, divorciados, viudos, etcétera. Eso es para nosotros. Tenemos que entender estas cosas y saberlas muy bien, ¿no? Y siempre se lo digo a aquellos que están pensando en casarse, solteros, siempre les digo, tienen que entender esto, el propósito del matrimonio, porque el mundo nos vende una fantasía acerca del matrimonio, ¿verdad? Nos dice que el matrimonio prácticamente es un lugar en que tú vas a ser feliz y tienes que ser feliz. Y si tú llegas con ese pensamiento a tu matrimonio, vas a destrozarlo, porque vas a ser pues egoísta, porque vas a estar buscando tu felicidad. Pero de eso no se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de darle gloria a Dios, vivir para otro, ¿verdad? Y de esa manera glorificar a Cristo. Es algo muy diferente. Entonces, como creyentes tenemos que tener muy claro esto. El matrimonio se trata del Señor. Y todo lo que Pedro nos ha estado enseñando aquí, desde el versículo 1 hasta este versículo 7, se enfoca en eso, agradar a Dios, serle agradable a Dios por causa del Señor. ¿Recuerdas todo eso? Lo hemos estado viendo y haciendo énfasis. Y lo que vamos a ver el día de hoy sigue en ese mismo camino. Se trata de darle gloria a Dios y agradar al Señor. Igual como a la mujer, hemos estado estudiando, hemos visto que todo lo que Dios le pide es algo a cierto punto ilógico en la carne, ¿no? Es algo absurdo, algo que el día de hoy tú puedes decir: ¿cómo me voy a sujetar y humillar de esta manera delante de un hombre? ¿No? Igualmente, lo que Dios le pide al hombre es algo ilógico, ¿no? Pero realmente esta es la verdad de Dios, ¿no? Es lo que hemos creído. ¿No es así? ¿Sí crees eso? Que este libro que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Porque si no tienes esa seguridad y estás dudando de eso, pues tu vida va a estar así, ¿no? Insegura. Siempre le he dicho, tú no puedes venir a la palabra de Dios y decir: bueno, esto sí creo que es verdad, esto no creo que es verdad, esto sí creo. O sea, no puedes llegar de esa manera, porque entonces no va a haber poder en tu vida, ¿verdad? No va a ser viva y eficaz. La manera en que la palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros es cuando nosotros la creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. En ese momento la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, ¿ok? Y tenemos que venir y verla así y abrazar lo que dice y entender que eso es la verdad y así es como funciona, ¿ok? El apóstol Pedro ve el matrimonio como una relación de mutuo compromiso, es lo que vemos aquí en esta sección.
Así como vimos que la mujer tiene sus deberes y responsabilidades en el matrimonio, el esposo también tiene sus deberes y responsabilidades en esta relación. Y es lo que vamos a ver en un solo versículo. Ya vimos que con la mujer dedicó 6 versículos, con el hombre un solo versículo. Ya vimos en el contexto de por qué 6 versículos, ¿no? Por la situación que la mujer estaba viviendo en ese momento era mucho más difícil que la de un hombre, ¿no? Entonces se enfoca más en el carácter de la mujer y cómo tiene que verse su sujeción para que de alguna manera no haya dudas, ¿no? Con el hombre, aunque solo es un versículo, si hay 3 cosas claramente que nos muestra que el hombre tiene que considerar. Y de esas 3 cosas, obviamente, se desarrollan muchas en nuestra relación como matrimonio. Pero vamos a empezar a leerlo. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, ¿no? Vosotros maridos, la instrucción ahora es como veamos hacia los esposos, ¿no? La palabra marido se enfoca al esposo, como lo vimos anteriormente cuando habla de la mujer, habla de la esposa. Y es así, ¿no? El texto se refiere a un matrimonio. Siempre trato de hacer énfasis en esto, porque desde ahí empieza el engaño, ¿ok? Aquí está hablando de un matrimonio, ¿no? Un matrimonio hecho y derecho, como decimos, ¿verdad? Un matrimonio delante de Dios. ¿Qué es un matrimonio delante de Dios? Es un hombre y una mujer que se han comprometido delante de la sociedad para formar una familia, ¿ok? Es un hombre y una mujer que han decidido firmar un contrato, si quieres verlo de esa manera, que es un acta, el acta de matrimonio. O sea, eso es un contrato, los dos firman una unidad, ¿no? Delante de la autoridad y ahora son un matrimonio, ¿ok? Todo lo que esté fuera de eso no es un matrimonio, porque ahora el mundo quiere mostrar eso. Vives, ok, tú no tienes un acta de matrimonio, pero vives con la mujer, ok, viven juntos, una unión libre, no está bien delante de Dios, eso es pecado delante de Dios, eso se le llama fornicación, ok. Eso no es una bendición delante de Dios, eso no es un matrimonio, ok. Y si es tu caso, quiero decirte algo, esto no es para ti. Bueno, es para ti, pero en este momento. No veas a esa persona como tu esposa, no veas a esa persona como tu esposo, no es tu esposa, no es tu esposo, ¿ok? Tú no puedes buscar esto hacia esa persona, ni ella o él hacia ti, ¿ok? Lo que tienes que hacer en ese caso es arrepentirte, dejar esa relación y buscar al Señor de corazón, ¿ok? Porque esa relación es pecaminosa y en el pecado Dios no es glorificado de ninguna manera, ¿ok? Entonces eso está hablando para un matrimonio, ¿no? Hecho y derecho, un matrimonio que ha decidido honrar a Cristo y verse delante de la sociedad como un compromiso, como dos personas comprometidas, ¿ok? Con Dios y con la sociedad, ¿verdad? Porque en la unión libre no hay ningún compromiso, el mismo nombre te lo está diciendo, ¿verdad? Es una unión libre, en cualquier momento podemos irnos sin tener que estar divorciándonos ni nada, es una unión libre y eso no hay un compromiso, ¿ok? No puedes llegar a un matrimonio pensando de esa manera, en cualquier momento puedo agarrar mis cosas e irme. ¿Te das cuenta que es el pensamiento del mundo del día de hoy? ¿Sí te das cuenta o no? O sea, cuando se casan por ¿cómo se llama? Por bienes separados, ¿no? O sea, eso se está rompiendo la unidad desde ahí. Un matrimonio cristiano no puede llegar así. Un matrimonio cristiano entiende la unidad que es en Cristo. O sea, lo mío es de ella y lo mío es de él, ¿no? Siempre verlo de esa manera, nunca lo de ella es mío o lo de él es mío, no. Lo mío es de la otra persona. Siempre tenemos, eso es lo que Cristo nos enseña, ¿ok? Porque todo lo demás nace del egoísmo. Entonces, estamos hablando de eso, ¿ok? Un matrimonio delante de Dios. Y dice eso, vuestros maridos igualmente, ¿no? Y el apóstol Pedro enfatiza el hecho de que el matrimonio tiene obligaciones mutuas. Igualmente nos muestra eso claramente, igualmente. Es muy interesante porque cuando Pedro, ¿no? En el contexto, en el capítulo 2, cuando Pedro habló de la sujeción hacia las autoridades civiles, recuerdas en el versículo 13, empezó a hablar acerca de esa sujeción, nunca habló cómo debe de comportarse el gobierno o los reyes, o sea, la autoridad. Cuando habló de los siervos, ¿recuerdas? Nunca habló de cómo deben de ser los amos, cómo deben comportarse los amos. Pero cuando habla del matrimonio, habla tanto a la esposa como al esposo, ¿verdad? Si siguiera ese mismo
tema lo veríamos de esa manera, ¿no? Solamente va a hablar a las mujeres y habla aquí también a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Esto es porque los dos tienen el compromiso de vivir bajo sujeción, ¿ok? Porque comúnmente pensamos que la única persona que debe de sujetarse en el matrimonio es la mujer, pero la Biblia no enseña eso. Los dos, tanto el hombre como la mujer, tienen que vivir bajo sujeción. ¿Recuerdas la palabra sujeción que hemos estado estudiando? ¿Qué significa la misma palabra? Significa estar bajo orden, ¿recuerdas? Hay un orden en el matrimonio. Y tanto el hombre como la mujer deben conocer, entender, estimar y defender ese orden. Si realmente lo que están buscando es cumplir el objetivo de su matrimonio, el propósito por el cual se han unido, que es glorificar a Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Tanto el hombre como la mujer están bajo sujeción. La sujeción también es responsabilidad de un esposo cristiano, ¿verdad? Él debe sujetarse, ¿recuerdas a quién? A Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Ese es el orden. Y déjame recordarte, ahorita vamos a ir para allá, pero Efesios 5:21, que es donde comienza esta sección que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, que habla acerca del matrimonio y va a desarrollarse hasta los padres y los hijos y también los siervos y los amos. Comienza diciendo esto en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Y está hablando del matrimonio. Hombres y mujeres deben de estar bajo sujeción. Y aunque la palabra amor no aparece en este pasaje, en Pedro, todo el versículo es una descripción de cómo debe de practicar el amor el esposo cristiano. Solamente quiero que me acompañes a Efesios, ahí donde decía Efesios 5, para que podamos recordar cómo Pablo nos habla del amor, que es lo que Dios le pide al hombre. Hemos estado viendo cómo ahí en Efesios Dios le pide a la mujer sujeción, respeto hacia su esposo, pero lo que Dios le pide al esposo es ama a tu esposa, ¿verdad? Fíjate, Efesios 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Esa es la instrucción. Como vimos, son instrucciones diferentes porque somos diferentes. Tanto el hombre como la mujer somos diferentes con necesidades diferentes. Pero así como el marido necesita ser respetado, la mujer, la esposa, necesita ser amada, sentirse amada. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que amarlas? ¿Dónde aprendemos ese amor? Dice, así como Cristo, ¿verdad? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el estándar del amor de Dios. Es el amor que tiene que verse en un matrimonio. Es el amor que un esposo tiene que mostrar a su esposa. Es el amor que un esposo cristiano le debe a su esposa. ¿Te das cuenta? No está fácil para los hombres, ¿verdad? Mujeres, no está fácil. Y hombre, tú lo sabes, no está fácil. Amarla como Cristo te ha amado. Piensa en eso. ¿No sabes amar a tu esposa? Ve la cruz. Medita en eso. Medita en cómo Jesús te ha amado. De qué manera Él te ha amado. Ese es el amor que Dios nos pide en el matrimonio del hombre hacia su esposa. Como Cristo te ha amado. Y dice, y como Él se entregó a sí mismo por ella. Entregarse, darse, rendirse. El amor de Cristo se ve en un sacrificio, ¿no es así? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Siempre que Dios apunta al amor de Cristo, ¿te has dado cuenta que habla en pasado? De tal manera amó. No dice, así es como Dios te ama. Dice, así es como Él te amó. ¿Por qué? Porque siempre está apuntando al pasado, que es la cruz. Algo que ya demostró y ya hizo. La más grande muestra de amor. Es un sacrificio. Entonces, marido, el amor que Dios nos pide hacia nuestra esposa es un amor sacrificial.
tiene que haber sacrificio. Y así como veamos que la mujer tiene que sacrificarse también, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo primero. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo primero, ¿verdad? Así tiene que ser ese amor. Una entrega, como se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, está hablando de Cristo, para santificar a su iglesia, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Piensa en eso. Hombre, tú tienes que amar a tu esposa. Yo tengo que amar a mi esposa al grado de poderla presentar delante de Dios como una esposa sin mancha. Esto es fuerte y pone una responsabilidad muy grande para el esposo. Y lo puedes ver en toda la Biblia. Dos ejemplos que en su momento hemos visto. Cuando el hombre peca en Génesis 3, ¿verdad? ¿A quién se acerca a Dios? ¿A quién empieza a cuestionar Dios? Adán, al hombre, no fue a la mujer. Y la mujer fue la que comió y fue engañada, etc. Pero Dios va con el hombre porque él es la cabeza. Porque Dios sabe esto. Si algo está mal en la mujer, ¿el responsable quién es? Es el hombre. Otro momento es Abraham. La semana pasada hablábamos de ese texto, de cuando Dios se presenta a Abraham y le dice dentro de tiempo de vida, dentro de unos meses, Sara va a tener un hijo, ¿no? ¿Y recuerdan qué hace Sara? Se ríe, ¿no? Y entonces Dios no le pregunta a Sara, le dice a Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? ¿Verdad? ¿Por qué está riendo tu esposa? O sea, ¿por qué tu esposa está de incrédula, Abraham? O sea, tu responsabilidad, ¿te das cuenta? Y cuando lo ves así dices, órale, entonces yo soy responsable del corazón de mi esposa, de su situación espiritual, etcétera, etcétera. Sí, claro, ella tiene su responsabilidad, pero es parte de lo que tú y yo somos responsables. ¿Por qué? Porque tú y yo, al mostrar el amor que Cristo ha mostrado, al entregarnos de esa manera, podemos ayudarle, o más bien lo que veamos, vamos a poder presentarla delante de Dios sin mancha. ¿Te das cuenta? Y esa es la idea. Y de alguna manera, pues sí, varón, ¿no? Y aquí es donde no nos gusta, pero en ese sentido siempre la llevamos de perder, ¿no? Si un matrimonio anda mal, el primero en responder tiene que ser la cabeza. ¿Por qué está tu matrimonio de esa manera? Es que la mujer que tú me diste, ya se la sabe Dios, ¿verdad? O sea, no me culpes. ¿Ok? O sea, tú eres responsable de la situación emocional de tu esposa, de la situación espiritual de tu esposa. ¿Sí lo ves? Continúa diciendo esto, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Te das cuenta? Es una unidad que no puedes separar. Todos tenemos por instinto, por naturaleza, el hecho de cuidarnos de nosotros mismos, cuidar nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Dice, pues tiene que ser con tu esposa. Cuidar de ella, cuidar su corazón. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero habla de eso, ¿no? Cuidarla. O sea, tú no puedes amar a tu esposa sin que tú te ames a ti mismo. Y viceversa. Tú no puedes aborrecer a tu esposa sin que te estés aborreciendo a ti mismo. Es lo que está diciendo aquí, es ese tipo de unidad. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, ¿verdad? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. La sustenta, ¿y qué más? Y la cuida, ¿verdad? ¿Por qué solamente respondieron las mujeres? Varones, la sustenta y la cuida, ¿verdad? Como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de la iglesia. Pero ve lo que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Recordando, ¿no? ese versículo donde Dios instituye el matrimonio. Nos recuerda esa unidad tan especial y particular. Y como matrimonios debemos de saberlo, y más los hombres, esa unidad tan especial que Dios nos ha hecho. Entonces,
regresando a Pedro, vemos que aunque no menciona el amor, está implícito en todo lo que vamos a ver, este tipo de amor sacrificial. ¿Okay? No hay mayor acto de sujeción, de sumisión, que la voluntad de morir por otra persona. Y el ejemplo que tenemos de eso es Jesús, ¿verdad? Un amor sacrificial. La primera manera en que vemos la sujeción del esposo en el matrimonio es esta. Número 1, la sujeción del esposo se ve en que es comprensivo con su esposa. Fíjate lo que dice ahora. Vosotros maridos igualmente, regresando a Pedro, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. La palabra que se traduce como vivir también podría traducirse como cohabitar. ¿Okay? Cohabitar, que es algo más que vivir bajo un mismo techo. Se trata de compartir una vida con el otro, con otra persona. Eso es el matrimonio. Te sorprendería saber cuántos matrimonios cristianos viven bajo el mismo techo, pero sus matrimonios están destrozados. ¿Cuánta gente no vive solamente por una apariencia? Realmente ya no están juntos, cada quien duerme en una habitación separado. Cohabitar, compartir tu vida, vivir con ellas sabiamente. El texto griego dice literalmente esto: conviviendo con conocimiento, convivir de manera comprensiva. La palabra sabiduría es gnosis, que es conocimiento. Más que sabiduría, habla de conocer. ¿Okay? Conocer. Y se trata de eso. Conocer a la persona con la que estás viviendo, ¿no? Dices, pues es algo lógico. Pues a veces no. Hay matrimonios que no se conocen, que se guardan tantos secretos que no se conocen. Y eso no está bien. Se trata de poder comprender y conocer muy bien esa relación, conocer muy bien a tu esposa. Decía otro hombre, Vincent, decía, con un reconocimiento inteligente de la naturaleza de la relación matrimonial. O sea, el hombre tiene que conocer muy bien esto. El esposo cristiano comprende lo esencial de la unidad que Dios ha establecido entre él y su mujer, su esposa. O sea, hombre, tienes que ser sabio en esto. El esposo cristiano está íntimamente consciente de las necesidades de su esposa. Está íntimamente consciente de sus fortalezas, de sus debilidades. Él debe conocerla de la mejor manera posible para poder cumplir con su llamado como esposo. O sea, no hay forma de poder ser el esposo que Dios quiere que seas si tú no estás viviendo con tu esposa sabiamente. Un buen esposo cristiano es aquel que reconoce y respeta el papel de la mujer en el hogar. Muchos matrimonios fracasan porque el hombre ignora esto. Creo que también parte del conocimiento al que Pedro se refiere es el conocimiento de lo que Dios le pide a nuestra esposa, que se sujete a nosotros. Lo que vimos en el verso 1 al 6, y por esto lo dije, eso también es para nosotros, esposos, ¿verdad? Lo vimos. Y te lo decía, esto tenemos que saberlo, porque ese es el conocimiento que habla, vivir con ella sabiamente, conociendo aún lo que Dios le pide a ella y lo difícil que puede ser para ella, conociendo sus luchas, sus batallas. ¿Sí se dan cuenta? Al comprender eso, debemos asegurarnos de que ella no se sienta como hemos visto, como un objeto más en la casa, como una sirvienta que está bajo poder de un dictador. Eso está mal. Tenemos que ofrecerle un ambiente totalmente diferente, comprendiendo su batalla y lo que ella necesita hacer. Por eso dice a continuación, dando honor a la mujer. ¿Okay? Dando honor a la mujer. La sujeción se ve en la comprensión, en el conocimiento que el esposo tiene acerca de su mujer.
en poder conocerla, conocer su necesidad, su debilidad, como te decía. ¿Verdad? A veces, o sea, como esposos es lo que menos nos interesa. ¿Cómo se siente? ¿Qué está pasando por su mente, por su corazón? ¿Qué es lo que la está afligiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que le inquieta? ¿De qué manera Satanás quiere engañarla? ¿Sabes eso, esposo? ¿Sabes de qué manera Satanás engaña a tu esposa? ¿Lo sabes? Adán nunca lo supo. ¿Y viste lo que pasó? Tienes que saberlo. Tienes que saber y conocer la vulnerabilidad de tu esposa. De qué manera Satanás la engaña fácilmente. Y ayudarla y fortalecerla ahí. Pero tienes que conocerlo. ¿Te das cuenta? Eso es intimidad. ¿Sí lo ves? Eso es intimidad. No solamente habla de una intimidad física, una intimidad emocional, espiritual. Conocer a tu esposa. Es el conocimiento que habla aquí. Vive con ella conociéndola sabiamente. ¿Sabes qué necesitas para eso? ¿Sabes qué necesitas? Tiempo. Tiempo con ella. Busca ese tiempo. Yo sé que puedes decir, es que yo trabajo todo el día, o sea, llego a la casa ya tarde. Pues búscalo. El tiempo que llegues a tu casa, no lo es para sentarte en el sillón a ver la tele. Pasa tiempo con tu familia, pasa tiempo con tu esposa, busca eso, habla con ella. No hay otra forma de poder conocer esas cosas en tu esposa si no hablas con ella. ¿Sí se dan cuenta? Maridos, esposos. Tienes que dejar a un lado el egoísmo. Tienes que dejar de pensar de forma machista que ella está para servirme a mí. Ya llegué a la casa, atiéndeme y no me distraigas. Necesitas llegar con la disposición de escucharla. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Quieres que oremos por algo? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es vivir sabiamente con ellas, dando honor a la mujer. ¿Okay? La sujeción del esposo, en segundo lugar, se ve en el valor que tiene de su esposa, cómo estima a su mujer, dando honor a la mujer. Es la sujeción. El hombre, o sea, como hombres, o sea, en nuestra carne eso no nos interesa, ¿verdad? Se trata de mí, que ella me respete, ¿no? Pero eso es lo que estamos aprendiendo. Dando honor a la mujer. La palabra que se traduce aquí como honor es la misma que se tradujo en el capítulo 2, verso 7. Déjame leerlo. Capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, está hablando de Jesús, la piedra angular, ¿recuerdas? Él es, ¿qué es Jesús para nosotros? Precioso. Esa es la palabra honor que se traduce allá. Esa es la misma palabra. Dando honor a la mujer. Apreciándola, valorándola, estimándola. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se refiere. Verla como algo precioso que Dios te ha dado. El esposo debe dar a la esposa el debido honor al considerar el gran precio que ella tiene para él. ¿Sí lo ves, marido? ¿Sí lo ves, esposo? ¿Ves a tu esposa con ese honor? Es un regalo que Dios te ha dado. Parte de su gracia. ¿Sí sabías eso? Apunta esa cita, Proverbios 18, verso 22. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya, marido, ¿qué dice? El bien, ¿verdad? Yo sé que en la carne te cuesta trabajo decirlo. Pero Dios dice, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado, ¿qué cosa? La benevolencia del Señor. ¿Te das cuenta? Si el día de hoy tú estás casado en Cristo, tú has experimentado la benevolencia del Señor, es lo que dice el texto. Has hallado el bien del Señor. Dando honor a la mujer. Tienes que verla eso como un regalo de la gracia de Dios a tu vida. Es que tú no la conoces, pastor.
Seguramente también tú no la conoces. Vive con ella sabiamente. Es tu esposa. Y si tienes queja contra ella, ¿de quién crees que es la culpa? ¿Ya viste? Pregúntale a Adán. Pregúntale a Abraham. Tienes que conocerla. Es una tarea que tenemos. Entonces, ese es el lugar de autoridad que Dios nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad como hombres. ¿Sí lo ves? Dando honor a la mujer. Y ese honor se basa en dos cosas que va a mencionar Pedro. En el hecho de que ellas son el vaso más frágil. Y número dos, son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significan estas dos cosas? Porque dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas. En primer lugar, como vaso más frágil. Pedro llama tanto al esposo, quiero que veas esto, como a la esposa vaso. Cuando dice el vaso más frágil, está hablando que en un matrimonio hay dos vasos. Uno es más frágil que el otro, ¿verdad? No dice el vaso frágil, como si fuera el único vaso y aún más frágil. No, dice el vaso más frágil. Pero ¿cuál es el propósito de Pedro de llamar tanto al hombre como a la mujer vaso en esa sección? ¿Por qué? Porque habla de un vaso. Quiero citarte esto de Timoteo. Vamos a ver en el contexto esta palabra, cómo se usa en otros pasajes. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20, 2 de Timoteo 2, 20, Pablo está hablando a Timoteo de la manera en que él tiene que vivir y animar a otros creyentes a vivir en pureza delante de Dios, en santificación delante de Dios. Y explica así, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, es la misma palabra que se traduce como vaso frágil, vaso más bien. Es la misma palabra utensilio. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, tomando la idea de Pablo, en una casa grande está hablando de la casa de Dios. Y hablando del matrimonio, hay vasos, hay utensilios. En el matrimonio, tanto el hombre como la mujer son vasos para el Señor. Y un vaso es un utensilio, ¿verdad? Es una herramienta. Un vaso es un utensilio donde tú vas a derramar algo por dentro. Sirve para eso, para traer un líquido. No lo puedes traer en la mano, necesitas traerlo en un vaso. Es un utensilio. Y verlo de esa manera. Somos vasos para el Señor. Utensilios para Dios. Y cada uno tiene un papel importante que realizar. 2 Corintios 4:7, también el apóstol Pablo, usando esta misma palabra en el griego, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Recuerdas ese versículo? Tenemos este tesoro que es la gloria de Cristo, el Evangelio. Dice en vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros los creyentes. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. ¿Verdad? Jarritos de Metepec, decían. Con cualquier cosa se rompen, ¿no? Hace referencia a eso. Ahora piensa en eso, la mujer es el más frágil. ¿Sí o no, esposos? ¿Verdad? Tanto el marido como la esposa son vasos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos de gracia. Es lo que vemos aquí. Ambos débiles, pero la mujer más débil. ¿Verdad? El vaso más frágil, lo que está diciendo. Pero el hecho de que la mujer sea más débil no significa que sea inferior al hombre. La Biblia nunca sugiere tal cosa. ¿Ok? Nunca sugiere eso. La mujer es más débil que el hombre, no en inteligencia ni moralidad. Creo que esta debilidad se refiere a dos cosas específicas que son muy comunes. Debilidad física y emocional. O sea, la mujer o sea, los hombres también somos débiles en ese sentido, pero la mujer es más frágil en ese sentido. O sea, comúnmente la mujer, o sea, el hombre tiene más fuerza que la mujer, ¿no es así? Más fuerza, o sea, Dios le ha dado un cuerpo diferente.
emocionalmente también ocurre. Comúnmente la mujer es más frágil emocionalmente. ¿No es así, hombres? Y eso es lo que tenemos que considerar aquí. Físicamente, el hombre es más fuerte que la mujer. Y Dios le dio esa fuerza al hombre principalmente, ¿sabes para qué? Para cuidarla y protegerla. No para abusar de ella, no para someterla. Ese es el pecado. Es lo que conocemos como el machismo, ¿verdad? Dios no te dio ese poder, esa fortaleza para abusar de tu esposa, para dominarla. Te dio eso para protegerla, para cuidarla, varón. Eso implica que tienes que considerar que ella es el vaso más frágil. Emocionalmente, el hombre es también más fuerte que la mujer comúnmente. Y esa fuerza Dios se la dio para poder consolarla, para poder alentarla, para poder animarla, no para manipularla, no para reprimirla. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿cuántas veces has visto a tu esposa llorar y la tratas con frialdad? ¿Te molesta verla llorar? ¿Te ha pasado? ¿Cómo actúas? Ya no llores. ¿O realmente te interesa lo que está pasando en su corazón? Hablas con ella, la consolas, la animas. ¿Sí se dan cuenta? Ella es el vaso más frágil. Necesita que la cuidemos. Dios nos diseñó de una forma diferente en ese sentido. Dios no diseñó a la mujer como competencia del hombre, como el día de hoy se ve, ¿verdad? El machismo y el embrismo, ¿verdad? No es feminismo, eso es embrismo, es lo contrario. Compitiendo, a ver quién tiene el poder, a ver quién es mejor. ¿Ves el mundo haciendo eso? Dios no le dio a la mujer como una competencia al hombre. La mujer es la ayuda idónea del hombre, ¿recuerdas? No es su competencia. La esposa no fue dada al hombre para satisfacer sus deseos personales, sino para ser amada y atendida por él, es lo que estamos viendo aquí. Y mujer, tú tienes que también considerar eso y abrazar eso. Que el mundo te está diciendo, tú puedes competir, tú puedes ser igual que él. En ese sentido, no eres igual que él, tú eres más frágil. Y por algo Dios te dio esa característica. Y tienes que verla de esa manera. O sea, esto no solamente lo debemos de entender los hombres, sino también las mujeres. Porque el mundo está atacando al matrimonio de esa manera y ni cuenta nos damos. Cuando este tipo de ideologías y pensamientos que son contrarios y atacan totalmente la palabra de Dios. La mujer también debe de considerar esto. Mujer, tú eres el vaso más frágil en tu matrimonio, no tu esposo. ¿Ok? El vaso más frágil eres tú, no es tu esposo. Para el hombre, una mujer que se muestra más fuerte que él, ¿sabes algo? No es atractiva. Eso no le atrae a un hombre. Así como a la mujer no le atrae un hombre débil, la mujer tiene la necesidad de sentirse segura y protegida, así como el hombre tiene la necesidad de sentirse respetado. ¿Sí lo ves? La mujer tiene lo que el hombre por instinto busca: fragilidad. No hay momento en el que el hombre se sienta más varonil, más masculino, más macho, si quieres verlo así, que cuando tiene a alguien a quien cuidar y proteger. ¿Verdad, hombre? O sea, es cuando es un instinto. O sea, como hombre lo sabes. O sea, cuando estás con tu esposa y la estás protegiendo y la estás cuidando, ella siente eso. O sea, es cuando dices, esto soy.
Eso es un hombre, ¿verdad? Esa es la masculinidad bíblica. Dios nos hizo así. Y Satanás quiere destrozar eso, dándole un lugar a la mujer que no le corresponde. Igualmente el hombre tiene lo que la mujer por instinto busca. ¿Sabes qué es? Protección. Protección. La mujer experimenta su feminidad cuando tiene a su lado un hombre que le da seguridad y protección. ¿No es así, mujer? ¿Has sentido eso? Cuando tu esposo está a tu lado y realmente te sientes cuidada y protegida. No solamente físicamente, estoy hablando emocionalmente, como veíamos, espiritualmente. Cuando Él está orando por ti, cuando Él conoce tu batalla. Eso es vivir sabiamente con ella. Así nos hizo Dios. Con diferentes necesidades, ¿te das cuenta? Y como hombres, como varones, aunque somos el sexo fuerte, como dicen, ¿no? Algo que debe de caracterizarnos como hombres cristianos es que un día reconocimos nuestra debilidad delante de Dios. ¿No es así? Un día reconocimos nuestra necesidad y nuestra debilidad. Y al considerar nuestra propia debilidad y ver a nuestra esposa como vaso más frágil, nuestra apreciación, nuestra estima, nuestro honor hacia ellas debe de ser diferente, ¿te das cuenta? Dando honor a la mujer, ¿cómo? Como vaso más frágil. Y mujer, tienes tú también que entender eso. Tu esposo no va a poder honrarte como vaso más frágil si tú te presentas como el vaso más fuerte. ¿Me explico? Tú tienes también que tomarte el lugar que Dios te ha dado. Tomando el ejemplo de Jesús, lo vemos en Él, como leíamos, como el amor que un esposo le debe dar a su esposa. Jesús amó al hombre débil, ¿verdad? Aun cuando su debilidad le insultaba y le ofendía. ¿A qué voy con esto? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Y piensa en eso. Aún en nuestra debilidad, Cristo nos amó. Aun cuando nuestra debilidad insultaba a Cristo, ofendía a Cristo, Él nos amó. Estoy hablando de la cruz. ¿Recuerdas en la cruz cómo se burlaban de Cristo? Le ofendían, le injuriaban. Si eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Salva a otros, no se puede salvar a sí mismo. ¿Recuerdas? ¿Y qué hizo Jesús? Ante la debilidad del hombre, porque Él estaba viendo su debilidad, su pecado. ¿Qué hizo Jesús? Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Jesús vino y habitó entre nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y vimos en Hebreos que dice que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue igualmente tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? O sea, Él vino y habitó entre nosotros y vivió y experimentó el dolor, la aflicción del pecado, sin pecar obviamente. Pero Él conoce la condición. Marido, así tienes que conocer la condición de tu esposa. Su aflicción, su dolor, su prueba, su debilidad, su pecado, aunque ese pecado te ofenda a ti, te lastime a ti. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Ver su debilidad y orar: Señor, perdónala, no sabe lo que está haciendo. ¿Sí lo ves? Así es como se ve el amor de Cristo. Perdonando la injuria, la ofensa. ¿Por qué? Porque entiende su debilidad. Nuevamente no podemos basar nuestra sujeción en el desempeño de la otra persona. Si ella se sujeta, yo la voy a amar. No es así.
Nuestro desempeño al seguir la orden de Dios se basa en lo que Cristo hizo a causa del Señor, ¿recuerdas? Aún como hombres tenemos que hacerlo por eso. ¿Cómo lo hizo Jesús? Claro que el pecado de tu esposa, el pecado de tu esposo te va a lastimar y te va a ofender. Somos pecadores. Pero ahí es donde está Cristo obrando. Ahí es donde está la gracia de Dios. Ahí es donde está el perdón. Ahí es donde está la paciencia, el soporte. Soportaos unos a otros. Perdonaos unos a otros como Cristo os ha perdonado. ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Sabes cuánto te ha perdonado Dios? ¿Sabes cómo te perdonó Dios? Ahí en la cruz, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Y a veces esa es la situación, no sabemos. Y a veces la situación, tu esposa no sabe. Y tienes que ayudarla a saberlo y a conocerlo. Estás pecando contra Dios. Esposos, eso es vivir sabiamente con ellas. Cuando se deja de atender eso, cuando el esposo deja de atender a su esposa de esa manera, van a empezar a crecer mucho resentimiento en el matrimonio. Mucho resentimiento y mucha amargura. Vive con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Como esposos cristianos debemos de considerar la debilidad de nuestras esposas. Como te decía, aun cuando esa debilidad nos lastime y nos ofenda. Ahí debemos demostrar el amor de Cristo, reconociendo su debilidad y perdonando como Cristo nos perdonó. Lo segundo que dice acerca de la honra, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. La primera razón es, hónrala como vaso más frágil. Valora, estima que ella es débil, que ella es más frágil que tú. No abuses de esa fragilidad. Ayúdala a ser fortalecida. Y lo segundo es, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Algunos entran en discusiones que está hablando entonces de un matrimonio que los dos son cristianos, o que uno, porque en el contexto viene hablando de un matrimonio así, ¿recuerdas? Donde la mujer era cristiana y el hombre no era cristiano, pero ahora estamos hablando del hombre cristiano, entonces la mujer no es cristiana, o es cristiana. Mira, realmente no está hablando de eso aquí. Dice, como coherederas de la gracia de la vida, está hablando de que la mujer goza de la misma posición que el hombre delante de Dios. Muchos se enfocan, es que está hablando de la salvación, entonces está hablando de dos personas salvas. No necesariamente, porque Cristo murió por los dos, ¿verdad? Aunque esa persona no es salva porque no ha creído en Jesús, no quiere decir que Jesús no murió por esa persona. Coherederas de la gracia de la vida. Cristo murió tanto por el hombre como por la mujer, ¿no es así? Viendo el contexto, digo, para nosotros es un poco más claro, pero en el contexto era difícil. ¿Por qué? Porque la mujer era vista muy inferior al hombre. Siempre había ese pensamiento egoísta que los judíos abrazaban al considerar, por ejemplo, a los gentiles, ¿no?, como personas que no merecían la salvación. Hasta Pedro, ¿no? ¿Recuerdas a Pedro? Quien escribe esta carta. Hasta un principio le costó trabajo entender eso. En casa de Cornelio, recuerda la historia en Hechos 10. Cuando baja este lienzo delante de él en un éxtasis, en una visión, con animales inmundos, Dios le dice, mata y come, y él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Pedro, lo que yo ya limpié no lo llames inmundo, ¿verdad? O en el contexto, los hombres veían a la mujer como algo inferior, quizás hasta el grado de decir, la salvación solamente es para los hombres. Y dice, no, dice Pedro, son coherederas de la gracia de la vida, y eso también le da un valor. Sí, valora, estima, considera que ella es más frágil, pero también considera que ella es coheredera junto contigo de la gracia de la vida. ¿Te das cuenta de eso? No tienes que verla como algo inferior, aunque sea la más frágil. No tienes que verla con inferioridad, ¿ok? Cristo murió tanto por ella como por ti. Gálatas 3:28
Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No hay varón ni mujer, es como eso, ya no hay como es que tú eres hombre, es que yo soy mujer, es que eso. No, o sea, tenemos una igualdad en Cristo, pero es en Cristo entendemos eso. Estamos viendo cómo la sujeción del esposo se ve en cómo valora a su esposa, cómo la estima, cómo la considera, como vaso más frágil, como correderas de la gracia de la vida. Piensa en eso, varón. Cuando tienes en tus manos un objeto frágil, un objeto no solo frágil, como vaso más frágil, sino de alto valor, como corredera de la gracia, ¿cómo lo tratas? Con mucho cuidado, ¿verdad? No se vaya a romper porque es frágil y si se rompe me lo van a cobrar. ¿Te das cuenta? Pues mucho más cuando se trata del mayor regalo que Dios te ha dado como hombre, tu esposa. Es el cuidado que tú tienes que considerar en ella. Por último, número 3, la sujeción del esposo se ve en su relación con Dios. Fíjate lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La relación con Dios de un esposo cristiano es afectada directamente por la forma en que trata a su esposa. Ve lo que está diciendo este texto. El esposo cristiano no puede tratar mal a su esposa y estar bien con Dios. No hay forma. No puede vivir mal y al mismo tiempo orar bien. No hay manera, tu corazón está mal delante de Dios. Y eso es algo que vemos en la Biblia, o sea, no solo para el hombre, o sea, Jesús le dijo, ¿no? En Mateo habló de eso, ¿no? O sea, si vienes a dejar tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda y ponte de acuerdo. O sea, no vengas a mí con un corazón que está mal. Reconoce el pecado, reconoce que hay algo malo en tu corazón. ¿Verdad? Y aquí lo dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Vive con ella sabiamente, dándole honor, el honor que ella merece, como somos frágil, como corredor de la vida, de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Una relación matrimonial que está siendo afectada va a ser un estorbo delante de Dios. Y esto creo que no solamente es para los hombres, creo que también para la mujer. ¿No es así, mujer? O sea, a veces quieres venir delante de Dios y acabas de discutir con tu esposa y la verdad ni te sientes digno de presentarte delante de Dios. O sea, no puedes llegar y decir como que, ay, nada pasó. Dios estaba volteado, entonces no se dio cuenta. Entonces, a ver, Señor, entonces, ¿en qué andábamos, Señor? No, o sea, tu corazón te muestra, o sea, ¿qué vienes a pedirme? No quise que no ores, ora. No, porque ahí tienes estorbo, entonces ya no voy a orar. No, ora. ¿Verdad? Realmente dice Pablo, ¿no? En Efesios 4, 26, no me acuerdo bien. Airaos, pero no pequéis. ¿Recuerdas? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Atiende eso rápido. O sea, no te vayas a dormir en esa condición. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Te das cuenta? Y creo que aquí lo vemos. O sea, eso va a afectar tu relación con Dios. Al grado que no puedes vivir un día más en esa condición. Porque eso va a estorbar tu relación con Dios, acercarte a Dios. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, déjame leerlo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, acerca de los hombres. Eso es acerca de los hombres. A lo mejor recuerdas esto, hombre. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Recuerdas cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿No? Empezando por tu matrimonio. ¿Quieres orar? Hazlo sin ninguna contienda, sin ninguna ira en tu corazón.
entonces no oro. No, hazlo. Pero antes de eso, ponte cuentas. No está tan fácil, ¿verdad, hombres? Así como no es fácil para la mujer. Pero es el orden. Así es como funciona. Así es como va a dar fruto realmente. Si abrazamos estas verdades. Dios quiere que tengamos una vida íntegra delante de Él. Esto no quiere decir que no va a haber problemas en tu casa, en tu matrimonio, no quiere decir que no va a haber disgustos, ¿verdad? O sea, va a haber cosas que van a pasar, que a los dos nos van a disgustar. Lo que quiere decir eso es que hay forma de poder arreglar las cosas. Hay forma de poder humillarnos delante de Dios y sujetarnos a su voluntad. Y ceder. Y sacrificarnos. Y el primero que es llamado a hacerlo es el hombre, como vemos aquí. Tu esposa es el vaso más frágil, pero a la vez es coheredera de la gracia de la vida, junto contigo. Es por eso que tienes tú que estimarla, honrarla, verla como Dios la ve. Esposo, no abandones a tu esposa. No estoy diciendo que te vayas de casa. No la abandones descuidándola, dejando ver sus necesidades. No solamente económicamente, físicamente, porque ves que pensamos, el mundo nos dice con eso ya, ¿verdad? Ponle una casa, dale dinero y ya con eso ya, callada y ya no pidas más. Al grado que hasta el hombre, bueno, hasta puedo tener otra y pongo otra casa, ya tengo 2 casas y 2 mujeres. Eso no es ser hombre, varón. Eso no es cuidar a tu esposa. Cuidar a tu esposa va más allá de sostenerla económicamente. Es vivir con ella sabiamente, ¿te das cuenta? Y cuando vas a vivir de esa manera, créemelo, no te van a dar ganas de tener 2. Y cuando empiezas a valorarla, a estimarla, como Cristo te ama, las cosas van a cambiar. Dios tiene ese propósito, hacernos más como Él, ¿no es así? Conformarnos a la imagen de Cristo, del Hijo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Porque nos ha llamado a ser como Jesús. Y es lo que Dios está haciendo tanto en la mujer como en el hombre, que seamos más como Cristo, en su sujeción. Cristo se sujetó al Padre, su voluntad, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta de eso? Y todo se trata de hacerlo con el mismo fin y propósito. Glorificar a Cristo, vivir para Él. Ya no vivir para nosotros. Eso ya murió en la cruz, ¿no es así? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Y lo que vivo en la carne, en esta vida, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, el cual me amó y murió por mí, ¿no es así? Tanto hombres como mujeres tenemos ese llamado. Y el matrimonio es un lugar muy especial para que eso ocurra en nosotros. Dios usa todas las cosas ayudan para bien, ¿ok? Todo lo usa para transformarnos a la imagen de Cristo. Pero el matrimonio es el lugar indicado donde eso ocurre. ¿No es así? Y tenemos que ver nuestro matrimonio así. El matrimonio es un lugar de santificación. Empieza a verlo así. No es un lugar donde vas a ser feliz. Mujer, no es película. ¿Ok? Es una realidad. Hombre, no se trata de ti. Deja a un lado el pensamiento machista con el que has crecido. Empieza a ver a Cristo, cómo sirvió, cómo se entregó.
Es el ejemplo que tenemos a seguir. No es el de tu papá sometiendo a tu mamá, abusando de su fragilidad. Es el de Cristo amando a su iglesia, perdonando a su iglesia, entendiendo, Señor, no sabe lo que está haciendo. Es frágil, es débil, es vulnerable. Orar por ella, ¿te das cuenta? Dedicarle tiempo. Conocer qué está pasando en su mente, en su corazón. Tu esposa necesita eso, varón. Por eso te decía, no la abandones. No la abandones. Tu esposa necesita de ti. Tú eres su esposo. Tú eres aquel que Dios llamó a estar a su lado. ¿Te das cuenta? El matrimonio es eso, un compromiso, como te decía al principio. Es el compromiso que adquirimos como creyentes nosotros. Mejor que nadie debe entender eso. Mejor que nadie. Enseñémosles a este mundo lo que es un matrimonio. Porque la imagen que el mundo tiene de matrimonio es totalmente distorsionada, chueca. O sea, es algo que el hombre ya no desea. ¿Casarme para qué me caso? Mostremos a este mundo que hay un propósito en el matrimonio. Y que se trata de Dios, no de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú nos has estado hablando estas semanas acerca del matrimonio. Siempre el matrimonio ha sido atacado, Señor, golpeado por Satanás, porque sabe que destruir el matrimonio, Señor, destruye la sociedad, destruye al hombre, Señor. Y es lo que Él quiere, hurtar, matar y destruir. Pero tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y tu palabra nos enseña esa vida. Y lo hemos estudiado en este pasaje, Señor, tanto para mujeres como para hombres. Señor, ayúdanos a abrazar tu verdad, entender que esto es la verdad, Señor. Lo demás es un engaño, es una mentira, así como fue engañada Eva. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, como hombres que nos hablaste hoy, ayúdanos, Señor, a vivir con nuestras esposas sabiamente, Señor, conociéndolas. Señor, como vayamos conociendo su debilidad, su fortaleza, conociendo sus deseos, conociendo su corazón, sus pensamientos, conociendo su pecado, su fragilidad, Señor. Ayúdanos a poder estimarlas, honrarlas como nuestras esposas, como ese regalo que tú nos has dado en tu benevolencia, Señor, en tu gracia. Velas como eso, como parte de tu gracia para nosotros. Honrándolas, Señor, como vaso más frágil, viéndolas, Señor, como eso, Señor, como la fragilidad que ellas representan, Señor. Para no abusar de ellas, sino todo lo contrario, para fortalecerlas, para animarlas, para consolarlas, para cuidarlas, para protegerlas, Señor. Ayúdanos a honrarlas, Señor, como correderas de la gracia de la vida. Por un lado, reconociendo que son el vaso más frágil, que son débiles, pero a la vez reconociendo, Señor, el valor que tú les has dado en la cruz, Señor, muriendo por ellas también. Algo muy valioso, Señor, para ti. Ayúdanos a valorar así a nuestras esposas, Señor. Y de esa manera, Padre, que no haya ningún estorbo cuando estemos delante de tu presencia. Que podamos venir aún juntos, Señor, a tu presencia y orar y pedir uno por otro y saber y conocer las batallas que tenemos, Señor. Como decía, Padre, muchos matrimonios el día de hoy están muertos, Señor, porque como hombres hemos ignorado estas cosas. No hemos vivido sabiamente con nuestras esposas. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Danos entendimiento. Muéstranos lo que está pasando
en el corazón de nuestra esposa, Señor. ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿De qué manera ella es más vulnerable que nosotros para poder amarla como tú nos has amado, Señor? Como mujeres yo te pido por ellas, ayúdeles a entender también esta parte, que ellas son más frágiles que nosotros. Señor, que ellas son débiles, que necesitan, Señor, comprender eso. No son una competencia, no son competencias, es un orden que tú nos diste, Señor. Y que ellas puedan verse, Señor, de esa manera, pero a la vez verse como coherederas de la gracia de la vida también, Señor. Saber que tú les has dado un valor muy alto, Señor. Y todo lo que aprendimos, Señor, no solo el día de hoy, todo lo que hemos visto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos da sabiduría y entendimiento. Y ahora ayúdanos a vivir en esa sabiduría y en ese entendimiento. Ya no hay ignorancia en nosotros, ya no hay forma de poder decir es que yo no sabía. Ya lo hemos aprendido y lo sabemos, Señor, cómo tenemos que vivir sabiamente, Señor. Ayúdanos. Gracias, Padre, porque al creer en ti, tenemos tu Espíritu morando en nosotros. Y es el poder que obra en nosotros, tu Santo Espíritu. Aquel que levantó de los muertos a Cristo, Señor, el día de hoy levanta nuestro cuerpo mortal para vivir para ti, Señor. Señor, haz esa obra en nosotros, haz esa obra en los matrimonios de tu iglesia. Que este mundo pueda ver, Señor, lo que realmente es el matrimonio, Señor. Quitar esa idea, Señor, horrorosa de lo que el mundo muestra con el matrimonio, Señor. Y que podamos mostrar a este mundo, Señor, el propósito por el cual tú has unido a un hombre y una mujer, pecadores, Señor, que es darte gloria a ti, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.